Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YE y Emol TV para ayudarlos en sus finanzas personales. En este capítulo me encuentro en compañía, como siempre, de Franco Parisi. ¿Cómo está, Franco? Hola, Ale. Franco es decano de nuestra Escuela de Negocios y con el cual hablaremos sobre los efectos de la inflación y cuáles son las variables que han motivado a esta, para lo cual vamos a una nota de respaldo. Los precios siguen subiendo. La inflación es un fenómeno que no afecta solo a Chile, sino que es global. Mientras más alto sea este factor, más cara se vuelve la vida. La recuperación de la economía mundial, como la de Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho que suban los precios de los commodities, afectando nuestra economía y todos sus aspectos. Actualmente, la inflación nacional de alimentos registra la mayor alza en Latinoamérica en los últimos 12 meses, llegando a 9,8% en febrero y duplicando incluso el IPC general, lo que golpea con mayor fuerza a los quintiles más pobres de la población. En Chile, el aumento de los costos energéticos, el aumento de los costos de producción y de mano de obra, junto a factores puntuales como la sequía y las inundaciones en el norte, explican un poco el porqué del alza. Con esto y el efecto que afectaría fuertemente a las industrias en sus operaciones y producción, ¿cómo impacta esto a los chilenos? ¿Serán nuestros bolsillos capaces de soportar que los precios sigan subiendo? Franco, estamos hablando que hoy día, ayer salió publicado en los medios, nuevamente ha estado fuertemente en la palestra el tema de la inflación de los alimentos, sobre 11,5% según el Mideplan, según otro estamento internacional hablando de 9,8%, lo que sí, en más alto el promedio latinoamericano, tenemos la inflación que no le ha dado tregua, el incremento al precio del barril de petróleo. ¿Cómo se puede explicar un poco esto a la gente sencillo para que entienda qué está pasando? Primero, este es un fenómeno internacional. En China, la inflación del mes pasado fue de un 3%, extremadamente alto, y eso decantó en que los mercados cayeran, las platas se escondieran y lamentablemente fue una muy mala noticia. ¿Pero cómo se explica eso? Bueno, primero, muy bien tú señalabas, la inflación de los alimentos. La inflación de los alimentos por lo general se considera como cíclica, es decir, que suben algunos meses y caen otros meses. Sin embargo, la situación que estamos viendo en los alimentos es más permanente. ¿Y por qué más permanente? Uno, porque el mundo en general está teniendo más plata y al tener más recursos, bueno, aumenta su consumo. Pero también está ocurriendo en que el precio de los terrenos está subiendo fuertemente. Si uno analiza en cuánto ha subido el precio del terreno en cualquier ciudad del sur de Chile, va a ver que se ha duplicado en un periodo de 5 a 3 años. Por lo tanto, en la medida que aumenta el precio del terreno, bueno, tiene que aumentar la rentabilidad de la cosecha, es decir, subir los precios. Tenemos un efecto económico permanente. Segundo efecto, el costo de producción por energía en el sector agrícola ha aumentado más de un 30%. No solamente me refiero a petróleo, sino que también a energía eléctrica. Y tercero, hay escasez de mano de obra. De hecho, la ministra Matei ha tenido que cambiar el decreto autorizando que en el sector agrícola pueda haber una mayor cantidad de extranjeros trabajando. Por lo tanto, ya tiene, terreno subió, costo de producción, energía subió y por lo tanto también mano de obra. Por lo tanto, estos tres fenómenos son de largo plazo, por lo tanto, el precio de los alimentos va a quedar alto y llegó para quedarse. Y además hay que agregarle factores de sequía que generan especulación en los mercados. También tenemos lo que fue el invierno altiplánico que afectó fuertemente cosechas del sector de Arica, que eran también los que suministran estos productos durante la época invernal, principalmente en la región central. Sí, pero lo importante es señalar de que esos son fenómenos transitorios. O sea, un año hay sequía, otro año no hay sequía. Se inunda el Valle Azapa, después no se inunda el Valle Azapa. Por lo tanto, esos ciclos tienden a disiparse en el tiempo. Sin embargo, los mecanismos que hemos señalado nosotros son fenómenos de largo plazo. O sea, los tuyos son peores noticias, digamos. Son peores, exacto, no se disipan en el tiempo. Y por algo China también está con el mismo fenómeno. Y como contramano, tenemos el efecto del petróleo. Vemos que las bencinas ya pasaron largamente la barrera de los 800 y posiblemente sigan subiendo. ¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina? Algo curioso ocurrió esta semana. No sé si te diste cuenta que subió el precio de la gasolina y cayó el precio del petróleo. Sí, claro. Bueno, eso se debió a una noticia muy pomposa que hubo, fue el huracán que pasó por la mitad de la ciudad de Dallas, donde se veían los camiones flotando. Exacto. Bueno, hay que entender que el mayor número de refinerías de gasolina se encuentran en el Golfo de México, donde está justo debajo Dallas, Houston, Jacksonville, etcétera. Esas ciudades, todas esas ciudades son muy importantes porque están las refinerías. Entonces se adelantó la temporada de huracanes. Y adelantarse la temporada de huracanes significa que algunas de ellas tuvieron que cerrar y otras están
acondicionando para enfrentar el periodo de huracanes y por lo tanto va a haber una menor demanda. Entonces, en el sector petróleo tenemos un efecto transitorio que fue el adelantamiento de la época de tornado. 2, una mayor demanda. Todo el mundo está creciendo mucho más de lo esperado. China, Estados Unidos, Europa, Alemania tuvo un tremendo crecimiento y principalmente impensado casi, ¿no? Impensado, y los países emergentes. Por lo tanto, aumenta el nivel de petróleo. Bueno, y tercer punto, un aspecto geopolítico. Los problemas que tiene Irán hacen que Irán diga, mira, si ustedes me siguen presionando, yo voy a cerrar el estrecho de Osmar. En ese estrecho pasa el 40% de la producción mundial de crudo. Bueno, de hecho, hay un problema que inclusive ya a Europa, a España, ya le cortaron el suministro de petróleo hace 3 días atrás. Entonces, obviamente está complejizando también la cosa en la eurozona. De hecho, ya China disminuyó en un 30% la compra de petróleo a Irán para presionar, para que se ajuste a los requerimientos de energía nuclear que está solicitando las Naciones Unidas, para que ese problema deje de ser problema para el mundo. Recordemos 2 cosas. China no quiere inflación, por lo tanto, cada vez que el precio del petróleo se acerque a los $140 el barril, bueno, va a apretar el freno. Y de la misma forma, si el cobre se pasa de los $4, China va a apretar el freno nuevamente. Y también hay un factor importante, lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos está, ¿no es cierto?, no hay que olvidarlo, que está cerca de un periodo eleccionario en donde va a cambiar fuerte, donde hay que empezar a cortar cinta, hay que mostrar cifras buenas, y obviamente de los 90 millones de barriles diarios que se consumen en el mundo, 19 millones corresponden a Estados Unidos. Entonces también es un factor importante que genera una presión inflacionaria hacia el barril de crudo. De todas maneras, Estados Unidos no perdona, los norteamericanos no se van a bajar del auto. Y hay que recordar que Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo crudo, producto de la crisis del año 73. A partir de esa fecha, Estados Unidos ha tenido una tremenda reserva, la más grande del mundo, en que constantemente está amenazando con abrir su reserva. De hecho, llegó a un acuerdo con Cameron, Barack Obama, para tirar más reservas si el precio del barril sobrepasaba los $130, y eso ocasionó la caída. Afortunadamente, estamos viendo que el precio se debería estabilizar por algunas semanas, pero el riesgo de Irán es un riesgo latente y permanente. Franco, llevándonos un poco al área chica, o yéndonos un poco más al área chica, tenemos inflación en los alimentos, tenemos inflación, ¿no es cierto?, en los combustibles, por ende, son todas las recién del incremento también de los valores de los terrenos. O sea, tenemos los 3 grandes polinomios que constituyen, ¿no es cierto?, lo que nosotros denominamos el IPC de los pobres o, ¿no es cierto?, la inflación del hogar, que son las cosas que pegan más fuertemente, ¿no es cierto?, a los quintiles con menores ingresos. ¿De qué manera la gente puede tratar de empezar a mitigar o tratar de mitigar de alguna manera estos incrementos de precios que la verdad vienen para quedarse? Muy poco espacio tienen. En realidad, lo interesante, y afortunadamente se está dando la posibilidad de que otro miembro del círculo familiar pueda entrar a trabajar y aportar de esa forma. Sin embargo, mitigar esos costos son muy complejos, porque son una espiral. Recuerden que en la medida que sube el precio del transporte, bueno, suben los alimentos. Como suben los alimentos, se produce más inflación, y al subir más inflación se reajusta el colegio, la universidad, el arriendo, y se produce este círculo vicioso de la inflación. Por lo tanto, no hay mucho que hacer, y lo más probable es que el Banco Central, si no en estas reuniones, las próximas, suba también la tasa de interés. Para tratar de frenar un poquitito este factor inflacionario. Entonces, en ese caso hay que decirlo que las noticias no son buenas, pero lo que sí, volver a reafirmar que salieron nuevamente publicaciones con respecto a la inflación, con respecto al crecimiento, que el crecimiento va a ser más grande de lo esperado, y definitivamente se están disipando las nubes de esta gente que era muy aguarera, que decía que estábamos a puerta o al borde de una crisis que la verdad nunca llegó. Es interesante, nosotros solo adelantamos en capítulos anteriores de que la economía chilena venía muy bien. De hecho, la última estadística que entregó Hacienda fue un crecimiento para este año de un 4%, nosotros decíamos que no, a lo menos un 4,5%, y ya la encuesta consensuada que entrega el Banco Central está hablando de un 4,6%, y lo más probable es que se ajuste a un 4,75%, porque va a continuar el dinamismo de la economía chilena, especialmente por fuerte inversión extranjera en los próximos meses. Así que la economía chilena y el empleo va a seguir en muy buen pie. Franco, finalmente, ¿qué pasa con la eurozona? ¿Cómo va a afectar los conflictos de la potencialidad de cesación de pago de España, de Portugal, de Italia, que hoy día están tomando cada vez más protagonismo?
Básicamente la situación y los ojos están puestos en España. España no va a caer en cesación de pago. Lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo es entregar más y más recursos. Eso lo dijimos acá, de que a Grecia no iban a dejar que cayera. Lo más probable, y también se lo adelantamos, que el actual presidente de España, el señor Rajoy, lo más probable es que no termine su periodo. Mandato, claro. Hay que acordar, para los que tienen algo de memoria económica, lo que pasó en Argentina el año 2001, donde hubo una seguidilla de cambios de presidente. Bueno, lo más probable, igual como ocurrió en Grecia, en Italia y en España, se adelanten las elecciones porque los ajustes que hay que hacer son tan fuertes, que son muy impopulares. Que son muy impopulares y por lo tanto no va a haber posibilidad de que termine el señor Rajoy, lo cual es muy malo, pero con un nivel de cesantía juvenil del 40% es insostenible. Y siempre hay que buscar culpables, y generalmente los culpables terminan siendo la gente que está al mando de los países, ¿no? Y no los que hicieron el descalabro económico. En este caso, el expresidente Zapatero tiene mucho, pero mucho que decir. Bueno, Franco, te agradecemos tu presencia en este capítulo y a ustedes les agradecemos también habernos visto y esperamos que sigan en contacto con estos temas de contingencia que le ayudan en su economía real. Que estén muy bien.